nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, hermanos, a todos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 19. Si me pudieran traer un vaso de agua, por favor. Gracias. ¿Tienen su Biblia abierta? ¿Sí? Génesis 19. Ok. Vamos a leer. Dice así: llegaron pues los dos ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová no nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá ahora. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás
a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en la cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Esta es la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Voy a tomar un poquitito de agua, perdón. Es un capítulo un poco largo, pero era necesario leerlo todo para poder entender lo amplio y lo profundo y desafiante que es esta narrativa. Yo creo que ustedes, al leer cosas que probablemente han leído antes, se darán cuenta lo terrible de la situación, lo complejo de la situación. Y yo creo que para poder introducir esto, quiero llevarlo a usted a esta idea de cuando uno va a ver una película de desastres, ¿no? Como por ejemplo Titanic. ¿Cuántos vieron Titanic? ¿Sí? ¿Vieron Titanic? Cuando uno va a ver ese tipo de películas al cine, uno ya sabe cuál es el final. El barco se hunde, hay un desastre, uno va a ver eso, ¿no? El tema no es si se va a hundir o no se va a hundir, sino que cuando uno va a ver ese tipo de películas, va a ver cómo eso sucede, quiénes se salvan, quiénes no se salvan. Y de esa misma manera, la Escritura nos introduce en la destrucción de Sodoma y Gomorra, no en el capítulo 19, sino en el capítulo 13. Ya en Génesis 13, la Biblia nos viene anunciando el desastre que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. En el verso 10 del capítulo 13 dice: antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, Dios estaba anticipando la gravedad de los hechos de ese pueblo. Esto no era algo que sucedió de un día para otro, sino que estaba siendo anticipado. Y el mismo texto en el capítulo 13, verso 13, nos da las razones de por qué Dios destruiría en el futuro aquella ciudad. El verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Por lo tanto, la destrucción dramática, la crisis, la tragedia terrible que uno observa en la muerte simultánea de muchas personas, no fue algo que no estaba siendo avisado por Dios de manera permanente en la historia. Ya en el capítulo 13 había dicho que esa ciudad iba a ser destruida. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ver una película y nosotros vemos el Titanic, por ejemplo, estamos siempre pendientes quién es el héroe, quién se salva, quién no se salva, quién es el malo, quién se hunde, quién no muere, quién se muere. Génesis 19 es justamente la narrativa que nos describe el momento exacto de la tragedia. El momento donde Dios trae juicio sobre los pecadores, juicio sobre aquellos que no quisieron seguir los caminos del Señor. Y es impresionante darnos cuenta, porque esto no es un hecho aislado en la historia de la humanidad. Esto es un hecho que parte en Génesis 3. Desde Génesis 3 en adelante, la Biblia nos comienza a narrar cómo los hombres hemos vivido vidas alejadas de Dios. Y Dios muchas veces nos advierte y nos advierte hasta el día que su paciencia se acaba. Y el juicio de Dios se establece
sobre aquellos que necesitan ser juzgados. Y es importante tenerlo en cuenta, porque cuando vemos esta idea desde el jardín del Edén, pasando por Sodoma y Gomorra, la Biblia nos habla que hay un Dios misericordioso que está llamando al arrepentimiento. Cuando tú destruyes tu vida, cuando recibes consecuencias en tu vida, no es algo que sucedió de un día para otro, sino que es algo que Dios nos viene advirtiendo desde mucho tiempo antes. Dios aquí nos muestra una vez más un suceso dramático de crisis, de tragedia, y viene una pregunta: ¿quién se salva? ¿Quién se va a poder salvar de algo así? Cuando se hunde Titanic, ¿no? Uno dice, ¿quién se va a poder salvar? Algunos. Nosotros sabemos hoy día la historia, pero en el momento, ¿quién se salva? En este momento de Sodoma y Gomorra, ¿quién se salva? Y en esta película que la Biblia nos cuenta, ¿no? De esta narrativa histórica que la Biblia nos cuenta, sacamos muchas cosas importantes para nuestra vida, cosas que son necesarias para el cristianismo de hoy, que son historias del pasado, pero no es distinto a lo que estamos viviendo hoy, porque Dios dice en su palabra que así como en los días de Sodoma y Gomorra también, serían los días finales de este mundo. La gente estaría comprando, vendiendo, haciendo su vida, mas Dios traería el juicio. Y cuando el juicio de Dios se establece, ya no hay oportunidades. Las oportunidades fueron antes, y es importante tenerlo en cuenta. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy le puse decisiones de vida o muerte, porque todas las decisiones que tomamos cada día son importantes para trazar el rumbo de nuestra historia, para trazar el rumbo de nuestro futuro, para trazar el rumbo de nuestra familia, para trazar el rumbo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque cuando vemos la Biblia y vemos esta gran narrativa, nos damos cuenta que las decisiones que toman las personas no solamente les impactan a ellos, sino que también impactan a sus hijos y a su descendencia. Con esa introducción, quiero que tomemos entonces razón de lo que vamos a compartir. 3 puntos: decisiones a medias y sus consecuencias. ¿Qué es lo que pasa cuando las decisiones que tomamos son ambiguas? Son una para adelante, una para atrás, una para adelante, una para atrás. Decisiones hacia Dios, hacia fuera de Dios. Me acerco a Dios, me alejo de Dios. ¿Qué pasa con ese tipo de comportamientos? Segundo, las decisiones que tomamos, y a pesar de las decisiones que tomamos, vamos a ver cómo Dios obra con su gracia a pesar de nuestras decisiones. Y tercero, entender que las decisiones que Dios busca son más que decisiones externas, son decisiones que nacen del corazón transformado. Y eso es lo que espero, con la gracia del Señor, poder compartir con ustedes desde este texto. Entonces vamos al primer punto: decisiones a medias y sus consecuencias. Como vimos aquí, y vemos otra vez al personaje que se llama Lot. Lot, un hijo en el fondo del pueblo de Dios, del pueblo que viene de la descendencia de Set, un sobrino de Abraham, alguien que debía conocer, por supuesto, los mandamientos del Señor, que tenía que conocer el mensaje, que había escuchado el mensaje, no distinto a Abraham. Abraham estaba haciendo culto a Dios, estaba buscando a Dios, mas Lot tomó sus decisiones. Nos damos cuenta cómo Lot, las decisiones que él tomó en el pasado afectaron su vida. Afectaron su vida, la de sus hijos y su familia. Si usted recordará, en el capítulo 13, cuando Lot tuvo que decidir y separarse de su tío, él decidió conforme a los deseos de sus ojos. Él se fue a vivir a la tierra cercana a Egipto. Dice el texto en el verso 12, capítulo 13. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot lo que hizo fue ir a vivir a una tierra cercana a la tierra pagana, cercana a Sodoma y Gomorra, que ya era sabido que era una tierra corrupta. Mas él, por el anhelo y el deseo de la riqueza, por el amor al dinero, el amor a la comodidad, él acercó su vida a coquetear con las cosas que no le convenían. Y dice el texto en el verso 12, capítulo 14, que al final, a pesar de estar cerca y no estar en Sodoma, terminó viviendo en Sodoma. El verso 12 del capítulo 14 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Lot partió visionariamente como un empresario buscando el mejor terreno para su vida. Terminó viviendo cerca de Sodoma y al final terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Eso impactó su vida y impactó la vida de sus hijos. A tal punto
que cuando él llega a esta tierra, él lógicamente, y esto está implícito en el texto, tiene que hacer concesiones. Él comienza a integrarse en esa cultura, él comienza a vivir como uno de ellos. La Biblia nos muestra en el verso 1 del capítulo 19 que leímos que él estaba a la puerta de la ciudad. Cuando alguien está a la puerta de la ciudad en el contexto antiguo, significa que era una persona que estaba en la vida pública de la ciudad, porque en la puerta de la ciudad se juzgaban las cosas del pueblo. Ahí se hacían los juicios, ahí se debatía sobre el futuro económico, sobre los temas políticos. Por lo tanto, él ya era una persona aceptada en el pueblo, vivía en el pueblo como el pueblo. Y esto no es poco decir, porque incluso el texto nos dice que las hijas de él se estaban casando con personas de Sodoma y Gomorra. Dios nos dice siempre en toda la Escritura que el yugo desigual corrompe el corazón. Pero Lot aceptó eso. Lot cedió su corazón de que sus hijas se casaran con hombres que no eran del pueblo de Dios. Él cedió. Él se adaptó, él hizo concesiones y eso trajo consecuencias. Lo que vemos aquí, hermanos, y probablemente es así, que las convicciones de Lot estaban. Él era creyente, él tenía ciertas convicciones, las tuvo. De hecho, lo que citó nuestra hermana en el devocional, segunda de Pedro, dice que Lot era justo. Lot estaba justificado por la fe, pero a pesar de ser alguien justificado por la fe, hizo concesiones. Porque un cristiano puede amar a Dios, creer en Cristo, ser salvo, pero hacer concesiones. Y eso trajo consecuencias. No tiene que ver con su salvación. Tiene que ver con las consecuencias en su vida, sus hijos, sus nietos, su descendencia completa. Porque Dios va mucho más allá que solamente la vida transitoria en la cual nosotros estamos. El texto, hermanos, entonces, nos muestra que a pesar de que Lot nunca se identificó completamente con el pueblo de Sodoma, por eso Pedro dice que a él le afligía la circunstancia de ese pueblo, él no estaba dispuesto a salir de ahí. Y esto es un llamado de atención para nosotros los creyentes, porque muchas veces tenemos convicciones en nuestro corazón de quiénes somos, pero no queremos salir de ciertas actitudes, de ciertas prácticas, de ciertas relaciones que sabemos que Dios no quiere. Y eso tiene consecuencias. Somos cristianos, y es verdad, lo somos. Como seguramente Lot era un hombre creyente, pero él hizo concesiones. Y creemos que podemos jugar entre una patita adentro, como decimos en Chile, y una patita afuera. Una patita adentro y una patita afuera. A veces cedemos para que nuestros hijos caminen en la religión que ellos quieren, que ellos busquen su fe. Otros ceden espacio para que se comprometan con no creyentes. Otros ceden espacios en sus trabajos con prácticas que sabemos que riñen con la legalidad, pero no estamos dispuestos a salir de ahí a pesar de lo que ahí sucede. Cedemos espacio en ver programas de televisión que contaminan nuestro corazón, pero son chistosos. Por lo tanto, hermanos, eso no funciona. La Biblia nos muestra que eso, en la práctica, en el tiempo, no funciona. Lot no lo supo hasta el día que vino el juicio. Lot no supo con certeza la magnitud de las consecuencias de sus decisiones hasta que el juicio vino, porque no siempre se nota. Y por eso es tan importante, hermanos, mirad cómo, a pesar de las malas decisiones que Lot tuvo, la gracia de Dios se manifestó en él. Dios envió a ángeles por la intercesión de Abraham a rescatarlo de la destrucción de su vida y de sus hijos. Las decisiones que él tomó siendo un creyente lo llevaron a un punto cúlmine, a un punto de desastre, a hundirse él y su familia. Mas Dios tuvo misericordia, como Dios ha tenido misericordia con nosotros muchas veces. Porque no somos mejor que Lot. No lo somos. Mas Dios nos advierte. Dios nos enseña en su palabra que tengamos cuidado con las decisiones ambiguas. Porque las decisiones ambiguas tienen consecuencias. Y no podemos descansar en que Dios siempre va a tener que enviar un ángel a rescatarnos de los problemas. Miremos aquí el intento de Lot
de a pesar de lo que él estaba viviendo, de rescatar a los ángeles. Usted ve aquí, los ángeles llegaron a este lugar y no querían dormir en la casa de Lot, pero Lot les insistió. El verso 1 nos dice ahí que llegó esa tarde, cierto, estaba sentado a la puerta y llegaron estos ángeles y les rogó que viniesen a su casa, que se hospedaran con él. ¿Por qué? Porque él sabía la ciudad que esta era, cómo era la ciudad. Él tenía muy claro cómo era esa ciudad. Por eso él les insistió. El verso 3 dice, mas él porfió con ellos mucho. ¿Por qué? Porque él conocía bien esa ciudad. Mas la pregunta es, ¿por qué él no salió de ahí? La alarma era evidente en su voz. Esa insistencia muestra cómo iban a experimentar un problema serio aquellas personas que estaban visitando su casa. Sin embargo, por mucho esfuerzo que él puso, vemos aquí en la narrativa, los hombres de Sodoma y Gomorra, de los jóvenes a los viejos, quisieron tomarlos a ellos. Y dice ahí el texto que querían conocerlo. La palabra ahí conocerlo no significa solo, hola, mucho gusto. Era tener relaciones sexuales con ellos. Y el mismo contexto lo aclara. Estos hombres querían violar a estas personas que estaban en la casa con Lot. Los querían violar. Y eso fue espantoso para Lot. A tal punto, hermano, a tal punto que nos dice el texto, que él fue capaz de proteger a estos ángeles entregando a sus hijas para que fueran abusadas. Qué impresionante, hermano, qué impresionante. Porque él estaba en un entredicho entre cumplir el mandato sagrado de proteger a sus invitados y la obligación sagrada de proteger a sus hijas. Qué impresionante. Porque a pesar de esto, hermano, en esta espada y pared en la cual él se puso, él ya estaba cediendo cosas tremendas. Él fue enfrentado a una situación terrible, hermanos, entre entregar a sus hijas o dejar que violaran a los ángeles. Hermano, esa circunstancia en la cual él se dio en entredicho entre la espada y la pared, no pasó de un día para otro. Es la acumulación de decisiones. Por eso muchas veces nosotros, cuando ya estamos en situaciones límites, cuando perdemos familia, cuando perdemos trabajo, cuando perdemos todo lo que está a nuestro alrededor, eso no pasó de un día para otro. Cuando ya estamos entre la espada y la pared, es la suma de muchas decisiones. Y si tú remontas en tu corazón y empiezas a mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta que así es. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me metí en esto? Muchas de esas decisiones claramente están lejos de la voluntad de Dios. Qué terrible es estar en la vida de Lot, en los pantalones de él. Imagínense, hermano, que usted esté en esa circunstancia. Usted sabe que son enviados de Dios, sabe que los quieren violar, y viene y esta gente los quiere matar, y lo agarran a usted, te empiezan a pegar, te quieren matar. Esa es la consecuencia, hermano, de haber estado caminando lejos de Dios. Él estaba en un dilema impresionante, hermano, impresionante, porque el pecado complica todo. El pecado complica nuestras vidas. El pecado dificulta nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios trae pruebas sobre nosotros, porque Dios es un Dios que quiere transformar nuestro corazón, mas sus pruebas son misericordiosas, son buenas. Son pasables, porque Él no nos prueba más allá de lo que podemos resistir. Pero las consecuencias de nuestro pecado son terribles. ¿Y qué terrible es? Frente a las pruebas que Dios pone para madurar, que le agreguemos las consecuencias de nuestros propios pecados. Eso es lo que estaba viviendo Lot ese día. Por eso, hermanos, es importante reflexionar como Lot debiera haber reflexionado en su minuto, que las decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida no deben ser decisiones ambiguas, sino radicales. Decisiones absolutas, decisiones de seguir a Dios o no, seguirle todo o seguir nada, no a medias. Dios anhela que nosotros decidamos por Él. Por eso el segundo punto son decisiones y la gracia de Dios. La respuesta de Lot era evidente, iba a hacer cualquier cosa. Él no iba a reaccionar sabiamente. Era muy difícil la situación en la cual él estaba. Y por eso Dios tuvo que salvarlo.
los ángeles lo salvaron. El verso 10 dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los pecados de ese pueblo fueron suficientes, estaban completos, colmaron la paciencia del Señor. Había llegado el momento del juicio. Eso es lo que la narrativa nos dice. La tragedia comenzó, absolutamente comenzó. Y qué tremendo, Lot no estaba dispuesto a dejar Sodoma y Gomorra, estaba decidido a quedarse. Dios tuvo que sacarlo, él quería seguir ahí. Él quería estar en medio de ese pueblo, no estaba dispuesto a dejar, no estaba dispuesto a soltar. Dios lo rescató, Dios lo sacó de ahí. Lot estaba a punto de descubrir lo que la palabra del Señor dice, que nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos llevar de él. Él llegó hasta ese punto. Hasta antes de ese punto, él quería seguir acumulando lo que quería tener: su casa, su lugar en la sociedad, su pueblo, el lugar que él decidió vivir. Él no quería soltarlo, hasta el punto donde se enfrentó a la muerte. Y frente a la muerte, él se dio cuenta, como muchas personas en este mundo se dan cuenta, solo frente a la muerte, que no tiene sentido abrazar las cosas materiales frente a la eternidad. En ese momento, él reaccionó. Cuando se dio cuenta que esto era evidente, que la destrucción venía y que esto era cosa de vida o muerte, él comienza a reaccionar y recibe un mandato de los ángeles que hable con sus yernos, con todas las personas que son de su familia, para que salgan de ahí. Y él le suplicó a sus yernos que se fueran con él. Pero los yernos, ¿qué dijeron? Dice aquí el texto: mas pareció a sus yernos como que se burlaba, dice. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué los yernos se burlaban? Probablemente nunca les había hablado antes del juicio divino. Él nunca fue congruente en decirle: arrepiéntanse de sus pecados, que el juicio viene. Él era protocolar. Él era de esos sueros para mantener bien las cosas. No se vaya a molestar mi hija porque no vaya a herir al yerno. Por lo tanto, en el momento que él les tuvo que predicar la verdad, se burlaron de él. Ya no le creían, porque no fue congruente en su vida. Por lo tanto, en el momento que él tuvo que decir y predicar el evangelio: arrepiéntete y salva, se burlaron de él. Por eso es tan importante, hermanos, llevar una vida congruente, un testimonio fiel a las palabras del Señor, porque el juicio viene. La palabra del Señor dice que el juicio viene. Y aunque Dios ha derramado su gracia sobre nosotros y nos permite vivir vidas con la misericordia de Dios, disfrutar algunas cosas, disfrutar el cariño, disfrutar salir, comerse un asadito, celebrar, cantar, que te canten un cumpleaños feliz, hermano, eso no va a impedir que el juicio viene sobre este planeta. No podemos olvidar que nuestra tierra, nuestro Edén no está aquí, está en los cielos con el Señor. Mas Lot decidió aferrarse a este mundo, aferrarse a las riquezas, aferrarse al bienestar, hasta el día que el Señor tuvo que sacarlo de ahí, por misericordia y gracia. Por misericordia y gracia. Probablemente algunos de nosotros vamos a ser salvos por pura gracia y misericordia sacados de aquí. Pero qué terrible, hermanos, porque a veces eso, haber vivido vidas como Lot, va a traer consecuencias sobre muchas de nuestra descendencia. La Biblia nos pone estos dos caminos: la vida imperfecta de un hombre como Abraham, pero que se arrepentía de sus pecados y confiaba en el evangelio, y la vida imperfecta de otro hombre como Lot, pero que las decisiones arrastraron toda su familia. Abraham, usted lo ha visto en todos los sermones, Abraham no era perfecto como Lot no era perfecto. La diferencia entre Abraham y Lot, que Abraham creyó a Dios y tomó las decisiones
en el camino del Señor, y eso trajo bendición sobre él y su descendencia. Lot fue justo, Lot fue justificado por la fe, se fue al cielo, mas trajo ruina sobre toda su descendencia. Tus decisiones y las mías tienen consecuencias. Lo estamos viendo, mi familia. Dios nos está poniendo por pura misericordia la oportunidad que nos demos cuenta antes de que venga el juicio, antes de que llegue el día del juicio final, para la gloria de Dios, porque ese día la gloria de Dios se va a ver en pleno. Los pecadores serán condenados y los otros pecadores que hemos creído seremos justificados para siempre. Amén. ¿Qué vemos además en esta narrativa? Que cuando Lot le predica a estos hombres y ellos no quieren, a la mañana siguiente, él toma a sus hijas. ¿Por qué? Porque había un llamado de urgencia. Le dijo: tómalas, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Es importante que nos demos cuenta que Dios nos está llamando de manera urgente. Tenemos que tomar nuestras familias y caminar hacia Dios. No estamos en tiempos simples. Aparentemente la cosa no está grave, pero las cosas vienen mal, hermanos. Y no quiero ser, digamos, que usted me tilde de un tipo alaraco. Estoy viendo lo que la Biblia dice y lo que este mundo está diciendo. Muchos profetas en el Antiguo Testamento anunciaron la venida de los juicios, mas no creyeron. Hermanos, viene el Señor. Agarra a tus hijos y sigue a Cristo. Toma decisiones y sigue a Cristo, porque el Señor viene. Dice el texto, verso 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Ni siquiera Lot había agarrado prisa, lo tomaron, hermano, lo agarraron. Si hubiera sido más grande, a lo mejor lo agarran de las mechas y lo levantan, hermano. Hay algunos de nosotros que debieran agarrarnos así, ¿cierto? Agarrarnos de las mechas y tirarnos y arrastrarnos hacia Cristo. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. No sé si te ha pasado, hermano, que has sentido en tu corazón una urgencia por asuntos espirituales. Por ejemplo, la urgencia de decirle a alguien que se arrepienta, y no le has dicho, pasaron la semana, esa persona se murió. Que tenías que anunciarle el evangelio a alguien, esa persona partió. Esa urgencia espiritual, Dios la pone en el corazón de sus hijos y hay que obedecer. Aquí había urgencia. ¿Transmites urgencia? ¿Transmitimos urgencia cuando hablamos con nuestros amigos? ¿Transmitimos urgencia cuando hablamos con nuestros familiares? ¿Transmitimos urgencia de que Cristo viene y hay que arrepentirse de los pecados? Lamentablemente hay predicaciones por ahí que están diciendo: no, ven a Cristo porque Él te resuelve los problemas. Ven a Cristo porque lo vas a pasar súper bien, Él va a ordenar tu vida. De eso se trata. No, hermanos, Cristo viene a salvarnos de esta terrible situación, de este mundo terrible que se va a terminar, hermano. Se va a terminar. El verso 23 nos dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, la Biblia expresa la amplitud de la catástrofe. Destruyó las ciudades, toda aquella llanura y todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Destruyó todo. Y el verso 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. A pesar de la advertencia del ángel,
a pesar de la advertencia de aquel profeta de Dios enviado por el Dios de los cielos a anunciar lo que vendría, a pesar del anuncio profético de no mirar atrás, ella miró. Ella miró. El remanente que Dios apartó para ser salvado de 4 personas, lamentablemente, terminó en 3, porque una persona miró atrás. Ella tuvo más compromiso, hermanos, con su pasado que con el futuro. Y eso es importante para que nuestro corazón reflexione. Porque, hermanos, no se trata solamente de correr juntos la carrera. No se trata de ser juntos cristianos y venir juntos a la iglesia. Se trata además de terminar juntos, sin mirar atrás. Lamentablemente muchos corren juntos, mas no todos llegan. Porque algunos miran para atrás. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está? ¿En el galardón puesto adelante o atrás? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En las riquezas de allá arriba en los cielos o en las riquezas de la tierra? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Están los ojos fijos en la ciudad por venir? ¿O están los ojos puestos en esta ciudad? ¿Dónde están? La Biblia nos pregunta eso muchas veces. En Hebreos capítulo 11, por favor acompáñeme. Hebreos capítulo 11. Versos 13 al 16. La galería de la fe, aquellos que creyeron en el Señor y fueron justificados por la fe, la Biblia nos habla de ellos. Habla de muchos, pero en particular quiero que note los del verso 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hermano, qué tremendo, porque el evangelio de la prosperidad te promete muchas cosas aquí. Muchas cosas aquí. Pero el texto nos dice que esta gente que creyó en el Señor murieron sin haber recibido lo prometido, no lo vieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, hermanos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la terrenal, la que estaba atrás, ciertamente tenían tiempo de volver. Hermanos, para algunos de las personas que se dicen cristianos todavía hay tiempo de volver para atrás. Pero los hijos de Dios no vuelven para atrás, van para adelante. Y el verso 16 dice: pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios, qué hermoso este texto, hermanos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios, cuando a pesar de las cosas que este mundo intenta tirarte y abrazarte y agarrarte, tú prefieres soltarlas y anhelar la celestial, caminar hacia adelante, salir de acá a la nueva patria, sin mirar atrás. Eso es lo que anhela el Señor para sus hijos. Por eso las decisiones, hermanos, que estamos tomando son tan importantes. El sentido de urgencia que el texto nos da. No se trata entonces solo de caminar hacia la salvación, es también no mirar atrás. Es también no dejar de amar al Señor por amar las cosas de este mundo. Y no significa que viviremos en la miseria, porque Dios es bueno con nosotros. Dios nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es misericordioso. Dios nos da para comer. Dios nos da para vestir y aún más, incluso para compartir. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero hermanos, ojo, ¿dónde está tu corazón? Porque no solo impacta tu vida, también tus hijos, los nietos, bisnietos y las generaciones que siguen. Dios tenga misericordia de nosotros, amén.
Dios es Dios de ellos, Dios es su Salvador. Qué lindo el texto, porque aquí nos está diciendo que el compromiso no es el que te salva, Dios es el que salva, ¿cierto? Dios es el que nos salva, nosotros no nos salvamos, mas Dios usa nuestra fe, nuestra perseverancia de seguir en sus caminos. Hermano, el llamado de Dios es a perseverar en sus caminos, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestro corazón no se llene de glotonerías, que nuestro corazón no se llene de las cosas de este mundo, de comprar, de adquirir cosas. Hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad de estar con un hermano que tiene mucha información respecto de lo que está sucediendo en el planeta. La organización internacional CEPAL pide informes a los países sobre los recursos que los países tienen en alimentos, productos marinos, y la persona que hace el informe de parte de Chile a la CEPAL, que no es algo que se manifiesta tan públicamente, hizo el informe hace 4 años atrás y acaba de terminar el nuevo informe. Hace 4 años atrás estuve en su oficina y vi las cifras sobre los recursos marinos de nuestros océanos. Se están acabando. La información que él tiene a nivel internacional, porque él va a foros internacionales, que tendríamos crisis alimentaria en este planeta en 20 años o 30 años más. Porque el juicio viene. Los seres humanos están tratando de resolver estos problemas. Mi amigo que maneja las cifras y la cantidad de especies que nuestro océano ya perdió y no van a recuperar nunca más, me decía que cuando él vio las cifras hace 4 años se compró un terreno en el sur para ir a esconderse. Y él es un científico. No es un fanático religioso loco. Y él ha ido a los foros internacionales donde esto se discute. Por eso se está dando tanto énfasis a aborto libre, matrimonio homosexual, porque no puede haber más gente en este planeta. Porque los recursos se acabaron. Las cifras del informe que acaba de salir son peores. Y hace 2 semanas conversé con él. Y él me decía, Arturo, lo único que nos queda es predicar el Evangelio. Porque el juicio viene. El fin viene. ¿Usted sabe lo que pasó en nuestro país en el 2010 con el terremoto? En Concepción, cómo un poco de desabastecimiento lo que generó la población, nuestros compatriotas, cómo reaccionaron frente al desabastecimiento, o como pasa en otros países cuando se anuncia una catástrofe que viene, por ejemplo, en un huracán, la gente va a los supermercados y arrasa con todo. ¿Se imagina si hay crisis alimentaria en el mundo? Cristo viene. Y parece que la iglesia se nos ha olvidado en recordarnos y recordarle a este mundo que el Señor de toda la creación va a venir a tomar el control de este mundo. Y aquellos que hemos creído y nuestras descendencias que han creído serán salvos de la ira venidera. ¿Cuántos creen eso? Por eso el sentido de urgencia de este mensaje apela a una convicción más profunda en el corazón de sus hijos. Que al igual que Abraham, no son perfectos. Que al igual que Abraham, no somos perfectos. Mas creemos en Jesús. Y queremos caminar en sus caminos. Amén. Sin duda, hermanos, solo la gracia de Dios nos ha sostenido y esa gracia está extendida sobre nosotros porque Dios ha decidido salvarnos. No es nuestra capacidad, es la gracia de Dios, porque Él es suficiente para salvarnos. Tal como Abraham intercedió por Lot, Cristo intercedió por nosotros en la cruz. Porque Cristo sabía que tú y yo jamás lograríamos hacerlo. Gracias por Cristo, porque Él intercedió. Él intercedió como cuando intercedió por Pedro. ¿Qué es lo que Cristo le pidió al Padre por Pedro? Señor, que no le falte la fe. Hoy ruego, hermanos, que todos los que somos parte de esta iglesia, al menos, no nos falte la fe. No nos falte la fe. Porque va a llegar ese día, hermanos, donde nuestra fe va a ser probada.
nuestra fe va a ser probada. Es impresionante entonces ver este cuadro, ¿no? Y nos cuesta a veces como creyentes ver a un Dios que puede ser tan categórico en traer un juicio tan destructivo. Porque la mirada ilógica y natural que tenemos de Dios es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor. Pero la Escritura nos dice, nos advierte en Lucas 17, 28 al 30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, como dice el texto y nos está advirtiendo, la salvación será solamente para aquellos que han confiado en Jesús, a pesar de sus pecados. A pesar de sus pecados. ¿Cómo es que se salvó Lot entonces? Si Lot, imagínense todas las cosas que él hizo, solamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios de gracia. ¿Y cómo entonces hacemos congruente esta idea de un Dios de ira que hace justicia y un Dios de amor y misericordia? En la cruz. Porque en la cruz se dan las dos cosas. En la cruz el Padre estaba juzgando y trayendo su ira sobre esta humanidad. En Cristo cargó toda la ira ahí en Cristo. Y en esa misma cruz estaba derramando su amor y gracia para nosotros los pecadores. La ira de Dios se manifestó en la cruz. Allí en esa cruz, la justicia perfecta se encontró con la misericordia perfecta en esa cruz. Por último, quiero agregar entonces, hermanos, que las decisiones que tenemos que tomar en el futuro requieren un cambio en nuestro corazón. Si las decisiones que has tomado hoy te llevaron a consecuencias malas en tu vida, hermano, aún no ha llegado el juicio, por la gracia de Dios. Aún es tiempo de tomar buenas decisiones, pero que no nazcan solo de las consecuencias. Es bueno aprender de las consecuencias, sin duda, mas Dios quiere que aprendamos y que las decisiones que tomemos desde hoy en adelante nazcan de un corazón renovado, de un corazón que cree en Cristo. Si nosotros miramos la vida de Lot en este texto, después de todo esto que vivió Lot, después de todo lo que hizo, después de que Dios lo salvó, después de que vio destruirse la ciudad, que su esposa se convirtiera en sal, después de todo lo que él observó, piensa en eso, ¿cambió Lot? No cambió. Porque puedes sacar a Lot y a sus hijas de Sodoma, pero es mucho más difícil sacar a Sodoma de ellos. Porque el cambio más profundo no es geográfico. Tú puedes aislar a tus hijos de las malas costumbres, de los amigos. Los puedes aislar, pero no puedes sacar a sus amigos de su corazón. Puedes sacar a tus hijos de lugares de drogas. Puedes sacar a tus hijos de las pantallas de pornografía. Pero no puedes sacar ese pecado de su corazón. Solamente Dios. Porque las decisiones correctas nacen de un corazón transformado. Lot no cambió. No bastó solo sacarlo del mal, que viviera una crisis traumática. Muchas personas viven crisis traumáticas y no aprenden, hermano. No aprenden. Una vez más, la tentación vino de su círculo familiar. Fíjense, las hijas que claramente se observa que no tenían temor del Señor, nuevamente toman decisiones alejadas de Dios. Ellas quieren preservar la raza. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham? Que él quería tener hijos y tomó la alternativa que su esposa le dijo a través de Agar. Acá en este caso, ellas urdieron un nuevo camino para preservar la raza: emborrachar a su padre y dormir con él. Ambas emborracharon a su padre. ¿Se acuerdan lo que yo les decía tiempo atrás? Que las comedias que uno ve en la televisión no están en nada con los dramas que uno ve en la Biblia. Sí, las comedias ni venezolanas ni brasileñas se acercan a esto.
las dos hijas emborrachan a su padre y tienen hijos con él. Había algo más importante en ellas que obedecer a Dios: sus anhelos, sus deseos. Cuidado con las decisiones. Cuando las decisiones no son guiadas por Dios, son guiadas por nuestras emociones y nuestros deseos. Cuidado con esas decisiones. Fíjense lo que dice el verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre su descendencia. Ellas querían hijos que llevaran el apellido de su familia y estaban dispuestas a hacer lo necesario que fuera para obtener lo que ellos querían. Hermanos, pero no somos diferentes. A veces, no somos diferentes. O no has dicho en tu corazón: no, yo quiero un esposo, una esposa, no importa que no sea creyente. ¿No lo has dicho en tu corazón? Por el anhelo de tener a alguien. O debo tener esta carrera, o debo tener un hijo. Quiero ser madre, quiero ser padre, a cualquier costo. ¿No hemos pensado a veces así? Hermano, si hay algo en tu vida hoy que quieras tener más que a Dios, ese puede ser un ídolo en tu corazón y en mi corazón. Y cuando tratamos de empujar y presionar para que esas cosas se den, cuidado, hermano, porque esas son nuestras pasiones que gobiernan nuestros corazones. ¿Cuál era el ídolo de Lot? ¿Cuál era el ídolo de él? La riqueza y la comodidad. Por eso él eligió la seguridad y la prosperidad de la tierra, de esa tierra que él llamaba prometida. Irónicamente, hermano, a pesar de esa elección, terminó sin seguridad y sin prosperidad. Lo que él persiguió toda su vida, seguridad y prosperidad, terminó inseguro y pobre. Porque aquello que más amamos, si no es Dios, nos va a destruir. Nos va a destruir, nos va a consumir. La historia termina, hermanos, la vida de Lot, viviendo en una cueva. Terminó en una cueva. Tremenda misericordia de Dios, porque en la descendencia que él tuvo, hubieron algunas excepciones de personas que fueron llamadas por Dios, como por ejemplo Ruth, descendiente de él. Impresionante. Dios tuvo misericordia igual. Pero la mayoría de sus descendientes no aparecen en el registro de los hijos de Dios. Y es tremendo, porque sorprende lo trágico de la vida de él y en contraste con la bendición de la vida de Abraham. Ambos del pueblo de Dios, ambos justificados por la fe, mas tuvieron vidas diferentes, terminaron muy diferentes, y sus descendencias terminaron muy diferentes. ¿Cuál es el tipo de camino que quieres seguir tú esta mañana? Es una pregunta que tenemos que responderle. ¿Cuál de los dos caminos queremos tomar? ¿Cuáles son los tipos de decisiones que queremos tomar? ¿Vamos a seguir abrazando pecados en nuestra vida? ¿Vamos a seguir permitiéndonos pecados en nuestra vida? ¿Pensando que el juicio no va a llegar? ¿Vamos a ser como la esposa de Lot, que vamos en el camino, pero en un momento vamos a mirar hacia atrás? ¿O vamos a ser como quizás Abraham, que a pesar de los errores, se arrepentía de sus pecados y volvía a caminar hacia Cristo? Yo te animo, hermano, esta mañana. Te desafío, por la palabra del Señor, a caminar hacia Cristo, tú y tus hijos. Tú y tus hijos y tus nietos. Porque viene el día del Señor. Viene el día del Señor. Pronto, hermanos, pronto. Yo creo que lograré verlo con mis ojos antes de irme de aquí. Creo que el juicio viene. Mas sé que el Señor, nuestro Redentor, vive. Y Él nos va a salvar de esa ira. Amén. Vamos a orar. Señor,